Hola a todos, en este video vamos a hacer un resumen y a realizar un repaso de todos los temas que vimos en esta sección. Entonces, establecimos que para un circuito en serie, la corriente es la misma para todos los elementos. Este circuito es un circuito serie y la corriente es la misma corriente para todos los elementos que están en este circuito. La corriente que está circulando en sentido horario va a ser la misma a través de R1, R2 y todas las N resistencias. Entonces, la corriente es la misma para todos los elementos. También vimos la ley de tensiones de Kirchhoff, que dice que la suma algebraica de todas las tensiones en un nodo, en un lazo cerrado, son iguales a 0. Eso quiere decir que por medio de la ley de tensiones de Kirchhoff en este lazo vamos a tener en sentido horario menos B sub F más todas las tensiones B1, B2, B sub K hasta la enésima tensión igual a 0. En este circuito en serie también vimos la reducción de resistencias, entonces la resistencia equivalente sería la suma algebraica de todas las resistencias hasta la enésima resistencia. ¿Qué más podemos decir de este circuito en serie? Podemos sustituir todas las fuentes de tensión que hayan en serie por una fuente individual, o también podemos aplicar la técnica de solución de circuitos eléctricos, que es la división de tensión. Expresada de forma general, podríamos decir que la tensión, por ejemplo, de la resistencia késima resistencia va a ser igual a la tensión de la fuente y un porcentaje dado por las resistencias, que sería la resistencia que yo necesito sobre la resistencia equivalente, que la podemos ver en el renglón anterior, que sería la suma de todas las resistencias. De esa manera puedo hallar la tensión que cae en una resistencia en este circuito en serie. También podríamos recordar rápidamente la ley de Ohm como una tensión directamente proporcional a la corriente a través de un elemento, y esto dado en voltios. El elemento es la resistencia, que es la constante de proporcionalidad para que se cumpla esta igualdad, y tendríamos la tensión es igual a la resistencia por la corriente a través del elemento en voltios. Por otro lado, vimos el circuito paralelo, que es este que tenemos acá, circuito paralelo. Y en el circuito paralelo hay una particularidad, así como en el circuito en serie que la corriente es la misma. En este circuito la tensión es la misma para todos los elementos del circuito. B sub F va a ser la tensión de la fuente de corriente y todas las resistencias, puesto que se encuentran en el mismo par de nodos. Podríamos llamar el nodo superior como A y el nodo inferior como B. El nodo comprende toda esta sección de arriba, como pueden ver, y esta sección de abajo, el nodo B. Entonces, en el circuito paralelo la tensión es la misma para todos los elementos. Acá también vamos a aplicar otra de las leyes, y es que la ley de corrientes de Kirchhoff dice que la suma algebraica de todas las corrientes entrando a un nodo van a ser iguales a 0. Entonces, matemáticamente podemos expresar la sumatoria de las corrientes en un nodo iguales a 0. Yo en la mayoría de los videos, si no es que en casi todos, asumo que la corriente entrando a mi nodo es negativa. Entonces, ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo A, por ejemplo, va a ser igual a menos la corriente de la fuente más la suma algebraica de todas las corrientes que están entrando o saliendo al nodo hasta la enésima corriente, y esto es igual a 0. Asimismo, la reducción de resistencias en un circuito paralelo se puede expresar como reducción de resistencia equivalente como el inverso de la suma de los inversos de todas las resistencias que tenemos en paralelo hasta
la resistencia enésima. Y también una técnica que podemos aplicar para resolver este circuito y hallar la corriente de cada rama es el divisor de corrientes, y de forma general lo podemos expresar como la corriente I sub K, que es la corriente que está circulando a través de mi késima resistencia. La puedo expresar como la corriente de la fuente por el arreglo de resistencias, que va a representar un porcentaje, y ese porcentaje va a ser un porcentaje, mi corriente I sub K va a ser un porcentaje del valor total de la fuente, y lo puedo representar como el inverso de la resistencia késima sobre la suma de los inversos. En este caso representaría el inverso de la resistencia equivalente. Visto de otra manera, podemos representar esa misma corriente, este divisor de corrientes, como la tensión, la corriente de la fuente por la conductancia, que es el inverso de la resistencia, donde voy a calcular la corriente sobre la conductancia equivalente. Bien, este ha sido un breve resumen y repaso de las leyes que hemos utilizado: ley de Ohm, leyes de Kirchhoff, el arreglo de resistencias en serie para reducirlo y en paralelo, y la técnica de divisores de tensión y de corriente. Bueno, los invito a que se suscriban al canal si no lo han hecho y estén al tanto de esta serie de videos de análisis de circuitos eléctricos en corriente directa. Gracias por ver y nos vemos en un siguiente video. Chao.